Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a una mesa roja más. Me da mucho gusto saludar a mis compañeras Diana Fuentes, Teresa Rodríguez de la Vega, Daniela Pastrana, y le mandamos un saludo muy cariñoso desde acá a Ingrid Urgelles, que por cuestiones personales no pudo presentarse el día de hoy. Pero hoy abordaremos el tema de la propuesta de reforma y cómo va avanzando en presidencia. Un primer saque de este tema, porque seguramente lo volveremos a abordar conforme vaya avanzando la propuesta. Este es, digamos, como el primer saque sobre las reacciones, sobre cómo se está ideando desde presidencia con esta comisión que se ha formado, los tiempos que han dado, etcétera. Esta reforma, como sabemos, tiene ya, digamos, como su antecedente en el pasado sexenio, ¿no? Que fue una de las reformas que no avanzó en el Congreso y que ahora con la mayoría que se tiene en las cámaras hay posibilidades de avanzar la reforma. Una reforma que, por supuesto, se antoja necesaria, no solamente por temas que no se han vuelto a abordar desde la reforma de 1977, especialmente aquel que tiene que ver con la representación proporcional, habiendo cambiado mucho el escenario político, ¿no? En aquel entonces, con esta intención de darle cierta voz a los partidos pequeños frente a la falta de legitimidad del Partido Revolucionario Institucional, pero que sin duda tiene ahora que revisarse. Entonces, bueno, lo primero de lo que tendríamos que hablar es sobre la ampliación de derechos democráticos para la población. La presidenta ha dicho que, por supuesto, esta es una reforma que tiene como fundamento el pueblo y para el pueblo y la participación de las mayorías en las decisiones político-electorales. Entonces, sobre esto, Diana, por supuesto, nuestra especialista en temas de democracia y política. Bueno, pues con esta primera cronopia, sí es un anuncio muy importante, ¿no? Porque pues es evidente que en el país estamos avanzando en términos de la forma en la que podemos construir una vida política con una mayor participación colectiva que represente verdaderamente la variación de sectores que constituyen a nuestra sociedad y que estos se vean reflejados en partidos políticos, en procesos de elección popular, en representantes también populares que manifiesten esos diversos intereses que se dan en la sociedad. Entonces, a pesar de que esta reforma, como decías, en realidad era uno de los grandes proyectos del sexenio también de Andrés Manuel López Obrador, no hubo las posibilidades de la contienda de fuerzas políticas al interior de las cámaras que permitiera que avanzara, además de la férrea oposición que hizo todo lo posible para que no se tocara esto que consideraban su propio legado personal, ¿no? Es decir, todo, lo hemos dicho antes, todo el discurso de la transición a la democracia siempre tenía como bandera que eran ellos los que habían constituido los órganos, las instituciones, los mecanismos garantes de la vida democrática y que entonces era el legado que le estaban dejando a nuestro país. Sin embargo, además de lo que de manera inmediata todos sabemos sobre estas cosas, lo cierto es que esto se basa o se ha sustentado en la idea de que en realidad de lo que se trataba solo era de mejorar el sistema de partidos, ¿no? Pero había otras cosas que han quedado absolutamente intactas desde el pasado y que tienen que ver precisamente con la forma en la que a partir de una posibilidad de cambio podríamos ver reflejados realmente la vida democrática popular a la que aspiramos, ¿no? Sobre esto quisiera concentrarme
en que incluso en los debates al interior de la teoría sobre el republicanismo, sobre la representación política, los sistemas de partidos, todo esto siempre hay también como tendencias distintas, ¿no? Hay una perspectiva que concibe la democracia exclusivamente como la defensa de los intereses individuales, porque pone en el centro, por ejemplo, el tema de la propiedad, ¿no? Pero hay otra idea de la república, de lo público y de, por lo tanto, la forma en la que esto va a ser conducido por las instituciones que van a permitir que eso que es de todos sea representado, tiene mucho más que ver con la idea del desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Y habría que decir que la forma en la que se constituye el sistema de partidos en nuestro país, la forma en la que se difunde el dispendio que se hace en las campañas políticas, la falta de discusión pública seria, ¿no? Cuando vemos esos debates tan empobrecidos tantas veces, en donde los proyectos nunca salen a la luz, donde lo que vemos son los rostros de los personajes que se engolosinan, ¿no? Con la publicidad y que se hace de la política mercadotecnia. Cuando vemos todo eso, en realidad lo que se empobrece es la posibilidad de que las y los ciudadanos realmente tengamos elementos suficientes para tomar decisiones de quién creemos que es la persona más adecuada para representarnos en un nivel político del Estado u otro. Y eso es lo que realmente la vieja tendencia y el sistema político priista, panista, nunca permitió que se hiciera. En realidad, ¿no? La representación que hemos tenido en primero lo que era el IFE y ahora el INE, es la representación de los intereses de los partidos, o así ha sido. Y en sentido estricto, era una componenda entre estos y esas cúpulas las que se dividía la forma en la que se iban a llevar los procesos electorales, solo por poner ese ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, hasta el momento, en nuestro país, no solo es fallida aquella narración, aquel discurso sobre la transición a la democracia, sino que en términos fácticos también era fallido y era falso que esos sistemas creados fueran garantes de una mayor participación colectiva, porque le tuvieron siempre mucho miedo que se saliera del control de esas fuerzas políticas los verdaderos deseos de una representatividad de otro orden. Eso es lo que eso es lo que mantiene que tengamos partidos satélites que no representan realmente a nadie, o los viejos partidos que tampoco ya representan a muchos, ¿no? Entonces, bueno, en la siguiente hago más por ahí. Exacto, yo ya me estaba resguardando el tiempo, pero no, ahí voy. Entonces, dicho, ya con esto se ya con eso, adiós. Bueno, no, pero esto me interesa mucho, pues, el asunto de que en realidad lo que se ha ganado en las urnas, lo que los triunfos electorales de 2018-2024 reflejan, es un amplísimo consenso social que se manifiesta por vía del voto, pero que aún no logra tampoco movilizar la totalidad del Estado, porque ¿para qué queremos nosotros que ciertos intereses populares sean reflejados por nuestros representantes en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en el Ejecutivo Federal? Porque se supone que la lógica de la democracia representativa liberal contemporánea implicaría que esos son voceros de los intereses de la sociedad, ¿no? Ahora, pero las condiciones en las que nos dejaron el sistema político en este país desde ese pasado del que hablaba, en realidad han impedido que eso se refleje cabalmente en otras instancias del Estado. Por eso la reforma al Poder Judicial también costó tanto trabajo, ¿no? No porque no se tuviera la mayoría y que cómo se logró la mayoría y que si el Yunes y que si el no sé qué, pero todo esto también porque dentro de las propias cámaras y de la forma en la que se da la representación política contemporánea, hay fuerzas que ya no necesariamente son vocerías de un sector social de base efectivo y material. Y entonces eso es lo que ha permitido que intereses económicos de gran escala, lo que todos sabemos, las campañas electorales subsidiadas por empresarios, las campañas, hablemos por ejemplo de 2012, la campaña de Peña Nieto, ¿no? Impulsada por una televisora, es decir, es eso
lo que está en el centro de una discusión que nos ha ofertado como una discusión que va a ser amplia, habrá foros, habrá debates, y eso es lo que esperamos, porque esa es la deuda que es necesario saldar para entonces seguir profundizando, sí, sobre otras instancias del Estado, ¿no? Sí, efectivamente, cuando decías sobre que hay partidos que no representan a nadie realmente más que a sus propios intereses, yo te iba a decir, bueno, del verde no vas a estar hablando, ¿eh? Bueno, Tere, se ha formado la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ha habido reacciones de todo tipo, incluso aquellas más extravagantes que dicen no nombraron especialistas, y yo digo, ¿cómo le pueden decir algo así a alguien como Pablo Gómez? ¿No? Pero ¿en qué, digamos, cuáles son las funciones que va a tener, cuáles son los temas que se plantean, cuál es el debate que hay alrededor de esta comisión, Tere? Te paso las dos cronopias. Creo que en la forma en la que se presentó la comisión y las reacciones que ha suscitado, ya tenemos como un mini laboratorio de todo lo que va a ser el proceso deliberativo y legislativo de la reforma judicial y creo, electoral, y creo que la presidenta jugó muy bien sus fichas y augura esta primera jugada que las va a seguir jugando muy bien. Intentaré explicar por qué. La reforma que se va a proponer va a tomar cuerpo y contenido, pensamos, inspirada en la fallida reforma que no dejaron pasar, ¿no? Y eso ya plantea directrices, y las otras directrices que han planteado tienen que ver con los temas que se van a poner a discusión, ¿no? Los temas nodales, los que le preocupan muchísimo a la oposición, por supuesto, son la desaparición de las plurinominales y la composición vía voto popular de los órganos electorales, ¿no? Es decir, un cambio de lógica de los consejeros del órgano electoral, ¿no? Las temáticas son diversas, tienen que ver también con el voto del extranjero, con el voto electrónico, con cómo avanzar hacia un sistema que optimice la utilización de la tecnología y el Internet para la elección. Pero el corazón de la discusión política tiene que ver con plurinominales, tiene que ver con la composición de la forma de elección de los consejeros del órgano electoral y también con el financiamiento de los partidos, ¿no? ¿Qué está diciendo la oposición? Pues la narrativa era de esperarse. La oposición está diciendo esto apunta a una concentración del poder del Estado y a la capacidad del Estado de controlar el proceso electoral, ¿no? Y entonces nos lo están intentando pintar como una especie de retroceso al pasado en tiempos del partido de Estado, ¿no? Entonces, bueno, pensemos un poquito en contrastar dos visiones. Fíjense, me encontré en un sitio que se llama Laboratorio Electoral, que es como de estos sitios que proliferan, que convocan a estos que se autonombran especialistas en democracia electoral, y que piensan que la vida democrática de un país es un objeto de estudio, ¿no? Y no una apuesta política, con identidades políticas muy, muy especificables. Entonces, fíjense lo que dicen. La creación de la comisión presidencial, porque lo dicen como una crítica, esto es muy interesante, lo dicen como una crítica. La creación de la comisión presidencial para la reforma electoral constituye un acto legal, pero que se distancia de la inercia con la que se conducía la incipiente democracia mexicana. Es decir, los especialistas están diciendo cómo que vienen a romper la inercia nos gusta, la inercia es bonita, esa cosa que se mueve, ya no sabemos muy bien por qué, sino porque se empezó a mover, eso es físicamente la inercia, ¿no? Ahí se empezó a mover la cosa, se sigue moviendo, no me la muevas, o sea, así me gusta, ¿no? Bueno, lo que están diciendo es no nos muevan la inercia. Y el discurso de Pablo Gómez, al presentar su nombramiento como quien dirigirá los trabajos de esta comisión, dice una cosa absolutamente opuesta, que declara que efectivamente la apuesta es acabar con las inercias, ponerle una barreta a esa maquinaria completamente inercial. Y ahorita intentaré decir de qué está hecha esa inercia que se construyó desde allá muy lejos, en 1977, cuando las reformas electorales empezaron a darle cuerpo y contenido al sistema electoral que tenemos, ¿no? Dijo Pablo Gómez: proceso que se detiene se deforma en su propio conservadurismo.
Es decir, le están apostando a que la reforma electoral sea un proceso de radicalización de la democracia por la que está apostando la Cuarta Transformación. Y entonces hay que ver por qué democracia está apostando la Cuarta Transformación, que está claro que es un modelo democrático que rompe con la inercia del pacto democrático que se había lentamente construido desde 1977. Entonces habría que ver en qué consiste un pacto democrático y en qué consiste este romper con la inercia y hacia qué modelo de democracia se está acercando. En términos muy generales, el pacto democrático cuya inercia se quiere romper y se quiere plantear otra hipótesis, tenía que ver con algo que en un momento confluyó con la lucha por fuerzas políticas de izquierda que en el esquema de partido autoritario de Estado tenían muy pocas posibilidades de que virar a lo institucional les rindiera frutos de capacidad de incidencia, ¿no? Es decir, historias de instituciones políticas que decidían virar a lo institucional, pero pues el sistema no había forma de entrarle, ¿no? Y eso coincidió con un proceso que no solo se vio en México, que se vio en muchos lugares del mundo, de una diversificación de las élites económicas en términos de sus credos políticos. Y esta diversificación de las élites económicas estuvo acompañada de la certeza de que sus diferencias internas en términos de identidades políticas, por ejemplo, más conservadoras, menos conservadoras, más woke, como ahora dicen, menos woke, no atentaran con su pacto de clase, ¿no? Es decir, con el verse beneficiadas o beneficiar desde el poder político el pacto de la oligarquía que se estaba rápidamente neoliberalizando. Entonces, en los hechos, un muy fuerte empuje organizativo desde la izquierda por la democracia, que hunde en última instancia sus raíces en el 68, coincidió con una suerte de reacomodo de las oligarquías que encontraron en un sistema que se vistiera de pluralidad en el ejercicio del gobierno, sobre todo en el ejercicio del legislativo, se vistiera de pluralidad, pero no atentara contra el pacto de clase, ¿no? Y eso es lo que tenemos hoy en día. Si nosotros vemos esta historia que empezó con la posibilidad de que minorías entraran, de que organizaciones minoritarias entraran poco a poco a las instancias de decisión, sobre todo legislativa, y después cómo después del 88 se avanzó a la ciudadanización de la organización electoral como una especie de vacuna contra fraudes electorales, pues tenemos un sistema en el que efectivamente las minorías partidistas encontraron posibilidad de insertarse en el poder político. Pero en realidad eso generó un ambiente de discusión democrática. Fue eso lo que llevó, porque eso es la que nos quieren cobrar, ¿no? Nos quieren cobrar pero ¿cómo? Si Morena está en el poder gracias a que terminamos en el modelo electoral con el sistema de partido del Estado. No, perdón, Morena está en el poder porque se hizo un movimiento popular impresionante que no pudieron parar desde sus mecanismos de rejuego de la élite política, ¿no? Entonces, ese pacto democrático está emblemáticamente representada en la pluralidad que signó el Pacto por México, profundamente antipopular, es decir, fuerzas políticas a las que el sistema electoral de representación proporcional les dio acceso para pintar de muchos colores un legislativo que votaba junto en bloque en contra de los intereses populares, ¿no? Esa es la inercia. La inercia en realidad es una inercia en la que el esquema de la representación proporcional de cuidado a las minorías en realidad fue un esquema que permitió que los legislativos se convirtieran en un variopinto que se moviera en la dirección de los intereses, en este caso, del gran capital. Y en la siguiente le sigo. Bueno, Dani, para cerrar este primer bloque, pareciera como que las reformas siempre tendrían que venir, o por lo menos así había sido la historia, ¿no?, como de crisis electorales, ¿no? Y de ahí que también hagan escándalo de por qué abordarla así, en realidad gracias a las reformas que han hecho Morena pudo llegar al poder, pero lo cierto es que Morena se ha planteado
no solamente el segundo piso de la Cuarta Transformación, sino esto que se dijo desde siempre, ¿no? Hay una apuesta por transformar la vida pública y ya se hizo con la cuestión de justicia, pasa necesariamente por la cuestión de no solamente electoral, sino justamente de la vida democrática y la participación. Sobre los antecedentes, sobre otras reformas, ¿qué nos puedes comentar, Dani? Voy a retomar un poco lo que estaba diciendo ahorita Tere de la inercia, porque creo que pues ahí es donde tenemos que ubicar las implicaciones que tiene esto en general para nuestra vida democrática. En México desde el 77 hasta ahora ha habido 11 reformas electorales, unas más grandes, otras menores, unas ligadas a grandes crisis, otras no. Está la de 1990, porque la del 77, ¿por qué surge? Porque hubo una candidatura única del señor José López Portillo y Cantón tuvo más del 90% de la votación porque era él contra él y nadie más. Entonces, bueno, pues entonces eso generó ya una crisis porque pues simplemente el PRI era todo. Y entonces, bueno, primero que entraran los partidos, por eso empezó el tema de la representación proporcional, porque todos los demás partidos eran muy pequeñitos y entonces para que pudieran acceder, ¿no?, a tener algo más. Ese es el sentido de la representación proporcional, es que hay un partido que tiene todo y entonces como cuando tú eres mamá y le estás repartiendo los dulces de la piñata a los niños, pues le das a los que no ganaron, ¿no? Es más o menos ese sentido, les das ahí sus dulcecitos al que no ganó nada en la piñata, ¿no? Bueno, estamos ese es más o menos el sentido. Entonces, del 77 pasamos hay reforma en 90, si no me equivoco, en 86, 90, que es esta, la de que surge después del fraude del 88. Hay reforma, siempre está esa es de Salinas, luego está de Zedillo en 96, ¿no?, que esa también es pues la que permitió además que en la Ciudad de México pudiéramos votar, ¿no? Que esa fue una de gran calado. 86, 90, 93, 94, 96, que esa es como la muy grandota. Luego están otras pequeñas con Fox 2002, 2003, 2005 y están con Calderón 2007, después del fraude electoral, y la de 2014 Peña Nieto, también después de la impugnada elección. O sea, ahí hay varias que confluyen con momentos de mucha presión por fraudes electorales que se necesita abrir una valvulita, ¿no?, como olla de presión. Perdón por mis comentarios, soy demasiado coloquiales, pero es más o menos como así hogareños, como uno les va entendiendo, como uno se puede entender mejor, pues es una olla de presión. Entonces le abres tantito para que salga tantito y no haya esta presión social tan fuerte, ¿no? Ese es parte de lo que ha generado esas reformas. Pero lo que fue ocurriendo con la construcción, y por eso hay un grupo de especialistas tan enojado, entre ellos estos que nos dicen que ellos nos quitaron las cadenas y eso porque se lo sienten como propio, ¿no? Es porque se fue construyendo esta idea de la ciudadanización. Primero eso, ¿no?, la apertura a otros partidos. En 97 fue la primera vez que la oposición tuvo mayoría en la Cámara y entonces, wow, ya era súper importante. Y luego el tema de la ciudadanización de los órganos electorales. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que al mismo tiempo se fue haciendo sumamente caro el sistema electoral y lo justificaban con el asunto de que, bueno, pero tenemos democracia, ¿no? Y entonces pues si funciona tan bien, entonces ¿para qué tenemos que estar reformando una? Porque de verdad, 2002, 2003, 2004, o sea, todo el tiempo las reformas iban, hemos estado en constantes reformas electorales. Por eso cuando discutíamos lo de la reforma al Poder Judicial me decían, es que con eso no va a salir. No, pues a lo mejor en 30 años, como la electoral, que lleva no sé cuántas reformas y reformas evolucionando, ¿no? Porque, pues sí, la han ido corrigiendo. Pero entonces, si era tan buena, o si es tan bueno, pues dices, entonces, ¿por qué lo tienen que estar arreglando cada año? ¿No? Y cada año lo iban arreglando, pero cada año se iba volviendo más caro, que ese es el gran problema que tenía Andrés Manuel con
buena parte de lo que era la ciudadanización del INE y de los órganos electorales, que es lo que te cuesta sostener un sistema de partidos tan caro para que tengas democracia. Y lo que tienes es una representación que no te representa, porque ni tus diputados, ni tú no sabes ni quiénes son, y nunca no te sientes representado con sus decisiones. Al final lo que se logró es que los partidos políticos, que entonces ya no era uno, eran ahorita, tenemos ¿cuántos? Como 8, 6, no sé, entre el PES y el no sé cuántos hay ahorita, pero vamos, hubo muchos más partidos, están... No nos agarras así desprevenidas, mira, todas hicimos cara de ¿qué? ¿Cuáles son los partidos que están ahorita? A ver, déjenme acordar, pues sí, o sea, PRI, PAN, PRD, el PRD ya no perdió su registro. No, el PRD ya no está. Morena, PES, PT. Y Movimiento Ciudadano, ya lo dije. Movimiento Ciudadano, sí, eran 8, fíjate. Bueno, de esos 8, pues entonces cada uno tiene que tener un gran presupuesto y cada vez más presupuesto, ¿no? Y entonces el problema es eso, ¿no? Que el sistema electoral, de este sistema político electoral, nos sale cada vez más caro. Ese era el gran problema que tenía Andrés Manuel con el tema de las plurinominales, con el tema de los órganos electorales, el tema de lo que te cuesta, contra lo que recibimos los ciudadanos, en realidad en términos de una democracia efectiva y una posibilidad de participar activamente, porque al final pues todo lo acuerdan los coordinadores de las cámaras, se ponen de acuerdo entre ellos, lo que nosotros queramos decidir pues no importa, porque no importa, y entonces pues de todas maneras, ¿para qué le subes tanto el costo si al final de todas maneras van a decidir 3 personas juntas en un restaurante? Claro. ¿No? Entonces, creo que hasta ahí, todavía me queda un poquito. Entonces, creo que ese es un tema que hay que entender de por qué llegamos a lo que decían de el modelo planteado por López Obrador, que no pudo hacer en su en la primera parte de la Cuarta Transformación y que se está pretendiendo llevar acá. Y a mí una de las cosas que me parece más interesante, y eso creo que lo voy a hablar en la segunda parte, es el asunto de justamente que se abran, que se socialice, que haya una gran consulta, que todos participemos y que todos estemos ahora, que eso es lo que creo que va a pasar, como con la reforma judicial, aprendiendo a ver cómo funcionan los órganos electorales y ahora estudia, ¿no?, cómo funciona el sistema electoral y cómo sumaban los plurinominales. Ahora vamos a estar con eso y eso me parece muy bonito. Muy bien, bueno, pues continuaremos con este tema. Nos vamos ahorita a un corte y regresamos. Gracias por mantenerse con nosotras. Estamos hablando sobre la propuesta de reforma electoral. Nos quedamos con los altos costos que tiene el sistema en México y yo creo que uno de los grandes pendientes que tiene, digamos, el sistema electoral es el que tiene que ver, por un lado, con la formación digamos, de ciudadanía, la cuestión pedagógica sobre la democracia, a la que se le destina más o menos, si no estoy mal, como el 3% del presupuesto del INE, y otro lo que tiene que ver con comunicación, que sí lo incluye la propuesta de lo que tiene que revisar la comisión, y que está vinculado con cómo concibe el INE que puede darse esta formación ciudadana, ¿no? Porque les da dinero para que hagan unos spots que en cuestiones de politización sirven muy poco, ¿no? Lo decía Genaro Villamil en una participación con Julio Astillero, de cómo sí se tiene que revisar este modelo de comunicación, que además en el que los partidos gastan muchísimo, se fiscaliza segundo por segundo si los canales cumplieron o no, pero en algo que poco sirve realmente a la gente para formarse. Y de eso hablabas también tú, Diana, ¿no? De cómo
hay un desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Y idea de lo público que en las otras reformas no había quedado, digamos, del todo desarrollado o trunco o con una idea torcida. Entonces, sobre esto, Diana, ¿con qué continuarías? Sí, toca esta de 3. Sí, ¿verdad? la de 3. Me agarro de algo que decía Dani, que también me parece súper importante. Esto es lo que vivimos en la reforma ahora al Poder Judicial, la votación, el proceso de elección. Es un ejemplo prístino de cómo la participación política sí nos construye ciudadanía, no solo en el sentido del compromiso moral de ir a llenar la boleta y toda esa forma y ese dispositivo con el que el Instituto Electoral suele hacer estos spots o esta publicidad para animar a las personas a ir a ejercer su derecho al voto. En este caso lo que vimos es que aprendimos más, o sea, no solo aprendimos que hay que votar porque hay que ser buen ciudadano, sino que aprendimos cómo funciona el Poder Judicial, cómo se divide, cuáles son sus funciones, por qué es tan importante conocerlo. Entonces, en ese mismo sentido es en el que la participación política de una ciudadanía activa, democrática, tiene que ver con que posea las herramientas para discernir. Es decir, que sepas, bueno, este partido, qué propuesta me está haciendo, qué dice sobre economía, qué dice sobre el campo, qué dice sobre el desarrollo a la vivienda, qué dice, y no que me presente, ¿no? Cosas, digamos, por una vía hipermercantilizada del TikTok, estilo Movimiento Ciudadano, para ver si pego en la chaviza, ¿no? Con música pegajosa, o la vía que tiene más que ver con el amarillismo y decir los otros son Venezuela, los otros son la destrucción, y entonces de un contenido vacuo, totalmente empobrecido y tan costoso al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto creo que es un gran ejemplo de que tendríamos que apuntalar hacia allá. Sin lugar a dudas, uno de los grandes debates, por supuesto, es que eso implique verdadera pluralidad, porque la pluralidad no quiere decir tener más partiditos, que en realidad son una nueva filial o el nuevo nombre del mismo grupo político que antes era una derivación del PRI, ¿no? Sino una verdadera representación de la pluralidad social. También verificar los dineros, ¿no? Porque hay mucho dinero del Estado, pero también hay mucho dinero que no sabemos de dónde viene. Es decir, uno no comprende ciertas campañas electorales en ciertos procesos si no hay financiamiento ilícito. Y siempre eso queda un poco turbio, es decir, invierten millones, por ejemplo, lo vimos en el proceso electoral de 2018, ahora en el 2024, que uno ve un despliegue descomunal de millones en campañas vacuas, y luego les ponen unas multas que, bueno, pues sale en costo-beneficio, claro, pues sale más o menos redituable, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante, que tengamos esa posibilidad. Y en esas discusiones, por supuesto que habrá que pensar cómo, si se ve el fortalecimiento de los órganos electorales y el asunto de la verdadera representatividad. Bueno, las plurinominales, que han sido siempre una discusión también entre la izquierda, ¿no? Tere, sobre lo que venías platicando de la propuesta de presidencia de formar esta comisión y cómo se está dando este proceso, ¿con qué continúas? Fíjate, voy a intentar hilarlo a lo que intentaba decir de las inercias, ¿no? ¿Cuáles esas inercias que ahorita están muy asustados que se rompan? Se generó un mecanismo muy eficaz y sustentable de reciclamiento de actores políticos, es decir, una camada de actores políticos de distintos partidos podían garantizar su permanencia a largo plazo en distintos escaños de representación, no solo en el Ejecutivo, sino incluso desde legislativos a ejecutivos y así, ¿no? Después se blindó la capacidad de la clase política de que la propia dinámica de la democracia electoral los mantuviera suficientemente divorciados de la voluntad popular. Y esto se vio muy claro en momentos muy álgidos de resistencia muy brutal en las calles contra medidas regresivas, las más importantes del periodo neoliberal, es decir, el nivel de descontento ante procesos de privatización, de retroceso en derechos laborales, pensionarios, Pemex, la CFE, cuántas batallas no se libraron en la calle y el sistema político no se movió.
porque el pacto de la democracia que se fue construyendo de a poco y que fue incorporando este empuje popular para democratizar al país, hizo que el sistema político mexicano permaneciera blindado al descontento popular, relativamente blindado, y ya la próxima elección lo determinará y se dirimirá ahí, ¿no? Esas son las inercias que ahora tienen mucho miedo de que se rompan, y en estos que tienen miedo de que se rompan, pues actúan como clase política, porque el sistema que se va a reformar era uno al amparo del cual se formó una clase política transpartidaria, transpartidista, ¿no? Y la presidenta lo sabe, y ya voy a lo de la comisión. ¿Por qué lo sabe? La presidenta tuvo un ensayo general, un laboratorio mínimo, cuando intentó lo del nepotismo y lo de la no reelección, entendió que la clase política también está en su bancada. Esa clase política que va a proteger esas inercias también están adentro, también están en las cámaras, también son Adán Augustos y también son Monreales. Y la presidenta lo sabía. Entonces, ¿cuál es la jugada de la composición de esta comisión con altísimos perfiles de la identidad política de la Cuarta Transformación, encabezados además por la estatura, digamos, intelectual y de memoria política que tiene Pablo Gómez en la lucha por la democratización de este país, ¿no? Ahora la oposición ahí, y no solo la oposición, le dice esta tontería de pero si tú tú fuiste pluri, ¿cómo puedes estar en contra de las pluris? Como si dependiera de eso, ¿no? No, yo fui pluri, no puedo estar en contra de ese modelo político porque yo fui... De verdad, un nivel de análisis y de debate muy bajo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue la jugada? Me tomo 30 segundos. ¿Cuál fue la jugada de Claudia Sheinbaum al convocar esta comisión? Pues están neutralizando de entrada el pataleo de la clase política que va a defender las inercias que le garantizaban que pudiera seguir habiendo reciclaje de personajes, que se hubiera podido hacer pactos de élite más allá de lo que esté pasando en las calles, etcétera, y redondeo en la última. Dani, tú nos hablaste justamente del alto costo del sistema electoral, que era indignante frente a las condiciones económicas de la mayoría de la población. Entonces, bueno, sobre esto, ¿qué nos quieres seguir platicando? Fíjate que esto que estaba diciendo ahorita Tere de lo que puede ser, a mí me parece que es muy importante lo que estaba haciendo lo que va a hacer la oposición. Pero antes respondo a lo que dices. Estaba viendo que, por ejemplo, el presupuesto 2025 para partidos políticos era como de 7,000 millones o alguna cosa así, ¿no? Que es una cosa que la gente pues dice, a ver, 7,000 millones, ¿cuántas escuelas podrías, no, arreglar, pintar, cuántos baches arreglar? Lo que sea que tú sientas que te retribuye más que lo que están haciendo algunos partidos, o algunas personas deberán pensar que todos los partidos, ¿no? Pero digamos, vamos a dejar ahí eso. Y sí, frente a un país, que insisto, ese era el punto central de Andrés Manuel. Me acuerdo muchísimo que el día que dijo, no era por lo del INE, sino lo del INAI, que dijo por primera vez que quizá podía desaparecerse, una indignación entre los reporteros, pero increíble, o sea, la reacción fue ¿cómo? O sea, y todos se movieron y salieron de la sala de prensa para mandar sus reportes, o sea, realmente hubo todo un tema con eso. Y lo que Andrés decía, y todo el tiempo lo estaba diciendo, era, pues es que ese dinero pues se tiene que llevar a otras cosas, obviamente a los programas sociales, era el centro de lo que quería hacer. Y bueno, ahorita estamos viendo los resultados, ¿no? Con todo y pandemia, 13 millones de personas salieron de la pobreza. Es un tema para la Mesa Roja, compañeras. Exacto. Pero el siguiente. Ese es un tema, ¿no? O sea, porque es cómo distribuyes el dinero que tienes, entonces o lo mantienes en una élite político-electoral que no te está dando esa retribución, o lo utilizas en cosas que directamente van a modificar la vida de la población. Y pues ahí están estos resultados. Pero quiero tomar esto de lo que decía Tere, de cómo van a... Porque a mí me parece que lo que va a ser muy, quizá muy triste, a diferencia de otras reformas electorales donde lo que había era combatir al PRI y más o menos entonces el PRD o el PAN
intentaban sí hacer algo útil, es que aquí la oposición va a desaprovechar la oportunidad de tener una discusión seria sobre la reforma electoral que sobre queremos. cualquier cosa. ¿No? O sea, va a insistir en todo está mal, todo está mal, todo está mal, ya lo sabemos, pero no va a aprovechar la oportunidad realmente de abrir una discusión interesante de qué o sea, de lo que sí se puede discutir o no de los plurinominales, por ejemplo, para poner un tema, o de las OPLEPs, que son los temas más como complicados, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa que o sea, el éxito o fracaso de esta reforma, ya con eso cierro, o de este proceso, dependerá mucho de que efectivamente la gente, las personas, nos volvamos a apropiar del proceso, ¿no? Y volvamos o sea, porque la oposición no vamos a poder esperar nada. O sea, yo ya estoy con mi bola de cristal, ¿qué van a hacer? Van a decir que no sirve nada, que todo está mal, que no sé qué, ¿no? O sea, no hay más, no va a haber discusión. Entonces, por ahí va. Sí, efectivamente, lo que se ve va a pasar lo mismo que pasó con la reforma judicial. El tiempo para discutirla, digamos, en términos en los que no estuvieran en franca, ya no digamos minoría, sino como casi extinción, se les fueron por quererse oponer a todo en el sexenio de Andrés Manuel, y ahora están acusando es que nada más lo quieren dialogar entre ellos porque lo quieren justificar con el triunfo apabullante que tuvieron en 2000. Sí, pues sí, no, sí, pues sí, es eso, ¿no? Va a ser, digamos, Claudia Sheinbaum ya dijo, sí va a haber foros, sí va a haber participación, sí, pero tienen la sartén por el mango, sin duda, ¿no? Afortunadamente. Pero bueno, ¿con qué cerramos, compañeras, esta última ronda? No, bueno, esto último me da una buena entrada porque, o sea, lo que le piden es que en el marco de la política no hagan política. Exacto. O sea, tú tienes la mayoría, tienes el Estado, y yo no represento nada, pero yo soy el que quiere mandar. Entonces, no, pues están jugando a la política y entonces, ¿cómo hacían ellos? Con sus pactos para resolver las cosas. Pero yo creo que la ecuación pinta interesante, ¿no? Hay varios temas que además son sensibles. El voto en el extranjero, por ejemplo, que es una cosa que también se ha discutido mucho. La posibilidad también de que haya se observe también ¿cómo se llama esto? La publicidad gubernamental, todo el dinero que se destina a eso, y que es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que lo que indigna fuertemente a la sociedad mexicana es tener unos procesos electorales tan costosos, tan pobres, tan poco representativos, pero que además nos dejan en el mismo estado normalmente, ¿no? Ahora, pero lo de la inercia que decía desde la primera ronda, Tere, me llamaba la atención porque se van a romper con la inercia. Pues, ¿cuál es la inercia? Si la inercia son un proceso electoral enorme en 2018, en 2020, la inercia es ir creciendo. ¿La inercia de cuándo? ¿A partir de qué momento? Y entonces creo que la expectativa debe ser muy alta, pero también como en el proceso de a la reforma del Poder Judicial, también ahí la sociedad tiene que estar muy atenta y tomar las cosas en sus manos. Porque ciertamente nos pueden decir que en las cámaras se va a discutir y va a haber comisiones y va a haber foros y y esos espacios son muy importantes porque normalmente ahí se dan muy buenos trancazos, muy buenas discusiones, hay especialistas de todos tipos y es una cosa, pero es algo que queda lejano en realidad a las mayorías, ¿no? Entonces yo creo que también es responsabilidad de nosotras y de nosotros que tomemos en nuestras manos, pues tratar de entender de qué va la cosa. Y también tratar de comprender por qué esta reforma es la reforma gozne para la transformación de otro montón de cosas en el Estado mexicano, ¿no? Es decir, es sobre la base de esas instituciones que ustedes bien han descrito, que eran el legado de ese viejo pacto, que se impidió la reforma energética,
que se impidió la posibilidad de profundizar muchas de las iniciativas que se tuvieron en el primer sexenio de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque tenían la sartén por el mango de manera artificial. Entonces creo que este es un punto, por eso Pablo Gómez creo que lo ha descrito efectivamente muy bien, es decir, es un punto gozne que transforma el Estado mexicano realmente. Ahí es donde está la posibilidad de mirar qué tan profunda es el proceso hegemónico, ahora sí, de lo que es el gobierno de Morena y el proyecto político que contiene. Y por otra parte también decir, claro, en esa perspectiva de una democracia que no es la democracia exclusivamente formal, bueno, la democracia capitalista, me extiendo tantito, siempre tiene un límite. La democracia capitalista tiene el límite de que, bueno, pues la democracia nunca entra a la fábrica, decía don Adolfo Sánchez Vázquez. Es decir, nada más está en ese campo. Pero si se populariza, los intereses de todos van expresándose, ¿no? Eso sería la expectativa interesante. Y ya. Tere, ¿tú con qué cierras? Creo que la reforma electoral es una muy buena muestra de cómo se van a ir acomodando las fuerzas al interior de la 4T. Me explico. Creo que en este tema la presidenta está haciendo un esfuerzo porque su propuesta llegue al legislativo con una legitimidad avasallante que se haya construido en este proceso de consulta, pero además en el proceso de educación política que va a acompañar este proceso de consulta. Porque creo que así fue anunciado, ¿no? O sea, cuando se anuncia que van a salir a establecer distintos puntos de encuentro con distintos actores y con la ciudadanía en general, qué extraño que la ciudadanía de la élite del INE no se sienta convocado cuando dicen que van a convocar a la ciudadanía, o sea, como que no son esa ciudadanía. Cuando dicen vamos a establecer un proceso de consulta con la ciudadanía, no se sienten convocados. Ellos y ellas supongo que querían ser convocados a la comisión, que es verdaderamente delirante. Es verdaderamente, ¿en qué cabeza hubiera podido pensar que Claudia Sheinbaum dice, ay, voy a llamen a Ciro Murayama, necesitamos su expertise, Ugalde, a Goldenberg, o a la señora que nos quitó las cadenas. Hubiera estado buenísimo eso. Y Mira, la usarán como Patiño. O sea, de no verdad lo pensaban, o sea, de verdad pensaban que podía la presidenta construir su legitimidad, la legitimidad de su vestido de pluralidad, convocando a los elementos más nocivos de la última etapa de la democracia mexicana, los más nocivos, los elementos del fraude electoral del 2006, los elementos que hicieron del INE un partido político que participaba cargado a la derecha del proceso de transformación y que intentó evitar por todas las vías posibles el así llamado árbitro electoral, evitar que la expresión popular triunfara en las urnas. Esos elementos, los más nocivos de los últimos años de la democracia mexicana, querían estar en esa comisión. Y a la vez no estén convocados cuando dicen vamos a consultar a la ciudadanía y esta propuesta se va a construir con la ciudadanía. Bueno, son de una hipocresía y además de un pataleo de ahogado muy, muy patético. Pero pensemos en lo que en realidad la presidenta me parece que hizo una jugada muy hábil, porque no es una jugada dirigida a ellos. Ellos están en la lona y están viendo cómo el sistema electoral les podría dar un resquicio de rearticulación y de regreso que no dependa de obtener votos, porque no los tienen. Entonces necesitan que el esquema actual de pluris les garantice lo que no van a poder ganar en las urnas, que saben que no van a poder ganar en las urnas, quieren regresar por esa vía, ¿no? Y saben que si se les cierra, no van a regresar, ¿no? Aun cuando hay un esquema de representación proporcional que pueda diseñarse, ¿no? Cierro rápidamente diciendo, la presidenta sabe que si la iniciativa presidencial llega después de un proceso deliberativo que va a fomentar la discusión pública alrededor de su iniciativa, a ver que Monreal le juegue en contra y le golpetee en contra en las cámaras. Que el PT le amenace quitar apoyo. Veamos si se atreven. Y creo que fue una jugada verdaderamente muy hábil. Y con eso cierro. Yo creo que tienes toda la razón, Teresa. Sí es cierto que habría que cuidar
que estos foros y consultas no sean como los que hacen luego en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde vengan, los escuchamos, aunque ya tenemos arreglado aquí el asunto de cómo va a ser la cosa. Pero si es efectivamente lo que suscitó también la propia reforma judicial, un asunto de debate público, de la gente intercambiando en la colonia, con el vecino, con el primo, etcétera, efectivamente va a ser, se va a construir un consenso alrededor de las propuestas que va a ser difícil que se venga atrás. Dani, ¿tú con qué cierras? Bueno, lo que acabas de decir, a mí me parece que aunque se hicieran las consultas muy mal, aunque nada más participaran 10 diputados, lo que sea, no importa, si la gente tiene este proceso, ¿no? digamos, de pedagogía política, de entendimiento, de participación, que entender que la participación no solo es el día de las elecciones, que eso es lo que justo estas democracias esperan. Y además, lo que nos han vendido, o sea, aquí a lo que más llegamos con estos personajes expertísimos que quieren ir a estar ahí y están indignados porque no los invitaron, es que a lo que más llegamos con ellos es al voto útil. Entonces, elige entre este, y entonces da el voto útil, al voto más inútil de nuestra historia. Por cierto, ese de Vicente Fox nada más nos llevó al desastre. Pero a lo que voy es, aquí para mí, por eso lo más importante es realmente la apropiación del proceso, la discusión, y que no lo vas a entender que esto son cosas de largo plazo, que lo que se está planteando, y vuelvo al punto inicial de lo que decía Diana al principio de la mesa, es o sea, sí es a transformar cosas, ¿no? Así es a transformar el entendimiento de cómo ha sido nuestra relación en estos últimos años en este sistema de partidos y en este sistema electoral. ¿A qué vamos a llegar? Pues es lo que platicábamos con la reforma judicial. Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que como está ahorita, no nos está dando muchos resultados. Sí dio resultados, digamos, en términos del Ejecutivo, ¿no? Porque pues 2018 ganó Andrés Manuel, 2024 ganó Claudia, o sea, hemos avanzado y ha dado medianamente resultados en la posibilidad de que la gente tiene una alta participación, una alta concientización y mediante el voto directo va y define quién es el presidente o el alcalde o el gobernador. Pero en términos de una democracia vigorosa en la que la gente esté participando cotidianamente en las decisiones que le afectan en su vida cotidiana, pues no, ahí todavía nos falta un largo camino. Ahí no nos ha funcionado lo que nos han planteado estos modelos democráticos, ¿no? Entonces, pues hay que discutir, hay que aprenderle, hay que estudiarle. Ahora vamos a ser súper expertos en las soples. Para la siguiente ya vamos a ver cómo funcionan, cómo operan, los plurinominales, sí son ahí. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a tener más mesas rojas de eso, por supuesto, durante este proceso de discusión, para que digamos, a ver, plurinominales, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Pero el solo hecho, y con eso quiero cerrar, de que la gente se ponga a tratar de entender cómo funciona y que no le dejemos ahora sí las decisiones a los que han secuestrado todo este tiempo la política, creo que eso ya es un gane. Claro. Como bien dices, Dani, seguramente en la mesa volveremos a este tema. Se nos quedaron cuestiones en el tintero, por ejemplo, lo del voto electrónico, que parece menor, pero uno piensa si... Parte de lo costoso tiene que ver también con la desconfianza que ha habido históricamente en los procesos electorales. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe? No sabemos por qué. Y aunque uno dice, bueno, la tecnología ha avanzado tanto
en esas cuestiones que es tonto que no la utilicemos. En este país es una cosa complicada, ¿no? Después de los sistemas que se caen y demás. Y ¿no? otro gran ausente que se nos pasó y queda en el tintero es cómo blindar el proceso electoral de la delincuencia y el crimen organizado. Claro, porque eso no solo va por el financiamiento, eso sí, sino por el amedrentamiento, el asesinato de candidatos, la intervención directa vía dinero o vía material del crimen. O poner candidatos ya. Y eso no está en una de las grandes directrices y creo que tendrá que necesariamente discutirse y lo tendrán que contemplar. Bueno, pues con estos temas pendientes nos despedimos el día de hoy de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Retiembla